Vamos a intentar en un tiempo no superior a 12 minutos, antes de entrar en una demo, daros un barniz de por qué creemos que es importante el proceso de cuentas por pagar y por qué tenemos que mimarlo y intentar mejorarlo dentro de la compañía. Por intentar ver algunas métricas, vemos que es un proceso caro. Todos los procesos que son caros es nuestra obligación como gestores intentar mejorarlos. Un proceso de cuentas por pagar en España de media está en el orden de 6,9 euros procesar cada factura. Para que nos hagamos una idea, la media europea está por encima de los 9 euros y en Estados Unidos estamos por encima de los 12 dólares. Es decir, es un proceso caro porque requiere fundamentalmente mucha intervención manual. Mucha intervención manual que de media una persona en un entorno ERP tradicional como pueda ser SAP o GD Edwards, una persona tiene la capacidad de procesar 10.000 facturas con pedido anuales. Por cada 10.000 facturas normalmente tengo un empleado. Y además uno de los problemas principales es que el 75% del tiempo, la mayor parte del tiempo se gasta en el menor número de facturas, del orden de el 20% de las facturas, que son las facturas que presentan incidencia. Todo lo que hagamos desde el punto de vista de mejora, orientado a reducir el coste, orientado a mejorar la efectividad y la gestión de incidencias será bienvenido y revertirá en una mejora del proceso. Vamos a marcar como único objetivo el pensar cuáles son las vías de automatización que yo debo de acometer para que mi proceso sea más eficiente o no. Es decir, tenemos claro que un proceso manual, la única vía de mejora es el cambio de proceso, por supuesto, pero la automatización de cada una de las partes. Tenemos dos partes a automatizar. Si son facturas, si las facturas que estoy procesando son en papel, primero tengo una parte de gestión documental susceptible de ser mejorada. Para eso tengo que mejorar los procesos de digitalización, tengo que introducir herramientas de OCR, tengo que introducir herramientas de validación avanzadas, tengo que tener capacidad en los procesos de facturas con pedidos, muy importante, de extractar las líneas de detalle, y luego veremos por qué, las líneas de detalle son importantes para automatizar los procesos de cuadre. Pero cuando yo tengo ya una factura, independientemente de que la factura sea en papel o sea EDI o sea electrónica, dentro del proceso de facturas con pedido tengo que mimar el proceso de cuadre automático. En la medida en la que yo pueda cuadrar de forma automática una factura contra su pedido y contra las entradas, eso es el cuadre de 2 vías o el cuadre de 3 vías, seré más efectivo. Un proceso de automatización tradicional, luego veremos cifras y veremos métricas, automatizado se mueve el orden del 40% de cuadro automático. Nuestro reto siempre va a ser el incrementar ese 45% y conseguir llegar a porcentajes mucho más aceptables, ¿no? Un 45%, aunque es la media del proceso de cuadre automático en procesos de facturas con pedido automatizados, no es suficiente o no nos debemos de conformar con él, ¿vale? También apoyamos mucho en la reducción de costes en todo lo que tiene que ver con la mejora de la implementación de workflows para el cuadre manual y para la gestión de incidencias. Bueno, siguiendo un poco lo que comentaba Gonzalo, vamos a tratar de explicaros lo que sería un circuito de facturas con pedido. Si habéis atendido a webinars anteriores, sabéis que disponemos de una aplicación que pretende facilitar el trámite y la gestión de las facturas, independientemente del tipo que sea. Hay básicamente dos circuitos de facturas, unos con pedido, unas facturas sin pedido, y fundamentalmente a través de esta herramienta de desarrollo interno, que es una herramienta de workflow, lo que queremos hacer es agilizar el trámite, asignar tareas y pues, reducir los tiempos de contabilización. Nuestro propósito fundamental es contabilizar facturas. El paso inicial siempre es un paso de gestión documental. El 99% de las facturas que se están tramitando en España y en el mundo son facturas electrónicas. Hay sectores como el de la distribución que manejan un porcentaje elevado de facturas pues, en EDI, en documento electrónico, pero lo que sabemos es que la gran mayoría, a pesar del impulso que está dando la Administración en el uso de la factura electrónica, sabemos que la gran mayoría de las facturas que se tramitan son en papel. Y por eso siempre hay un primer paso de gestión documental para tratar de transformar la imagen de la factura, ese papel, en un dato.
y a partir de ahí gestionar a través de los procesos de workflow en la aplicación de la que disponemos. Entonces hoy no vamos a hablar de gestión documental, no vamos a hablar de la parte superior que sería la parte del circuito de facturas sin pedido, y en lo que nos vamos a centrar es en la parte de facturas con pedido. Tampoco lo haremos de la parte de hojas de gasto. ¿Cuáles son básicamente los pasos de un circuito de facturas con pedido? Hay una primera parte, que es donde hablamos de comprobación de facturas, que es esta gestión de gestión documental de la que hablábamos antes. Vamos a tener que recibir información del sistema que sea, del ERP o del sistema operativo que sea, por cuanto una factura con pedido lo que trata de hacer es comparar la factura contra un elemento externo. Estamos hablando de pedidos, contratos, cualquier otro elemento externo, provisiones, cualquier otro elemento externo que nos permita comparar los datos que existen en la factura contra la petición previa que se ha originado. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar matching. En la medida en que esa comparación resulte fructuosa, resulte positiva, el proceso de la factura será más ágil. Estas facturas con pedido tienen la característica de que la aprobación de la factura está incluida o está embebida normalmente en ese documento externo, y por eso hay que centrarse en la parte del proceso automático. De esa comparación de la factura contra el elemento externo tendremos dos resultados: una factura correcta, que diremos que es una factura conformada, o tendremos una factura que ha generado un problema, que es lo que llamamos una excepción, y donde vamos a también tratar de procedimentar y de esquematizar mucho el funcionamiento de las tareas. Fundamentalmente lo que queríamos también explicaros es enseñaros un poco cómo funciona la aplicación. ¿Qué necesitamos para trabajar con esta aplicación? Bueno, pues fundamentalmente un navegador web, un navegador, Internet Explorer, Firefox, cualquier otro que sea. Y vamos a haceros una demo breve de funcionamiento de la aplicación. Siendo una herramienta de workflow, lo que gestionamos fundamentalmente son tareas y responsables de las mismas. En la medida en que consigamos tener un porcentaje más elevado de facturas en cuadro automático, las facturas, por decirlo de alguna manera, se convertirán prácticamente en invisibles. Pero tenemos que hacer mucho hincapié en todas aquellas facturas que sí presentan diferencias y que son lo que nosotros llamamos excepciones, y vamos a tratar de procedimentar y tratar de resolver. Si veis en la parte de la izquierda, lo que tenemos son una sección para facturas que lo que nos muestra son tareas para hacer. Al final, una aplicación de workflow, que es esta, lo que gestiona son tareas y responsables de las mismas. Siempre el área encargada de la tarea, el área financiera, el área de cuentas por pagar o contabilidad, quien sea, va a tener una visibilidad general de cuál es la situación de cada una de las facturas y quién es el responsable de hacer qué. Esto es un tema muy importante. En la parte de facturas sin pedido se destaca en la sección de aprobación, siempre veremos quién tiene que aprobar, pero en la parte, en el circuito de facturas con pedido, lo que nos va a permitir es asignar realmente las tareas a los responsables de las mismas. Lo que hemos comprobado por nuestra experiencia es que el área de cuentas por pagar suele ser un intermediario en la gestión de las facturas con pedido. Recibe reclamaciones de los proveedores por problemas con las facturas, pero realmente no dispone de las herramientas o de la capacidad interna para resolver esos incidentes. No es el área que ha tramitado los pedidos, no es quien para gestionar o negociar normalmente los precios, no es quien para hacer entradas o recepciones de mercancía. Entonces es un punto intermedio. Y lo que vamos a tratar de hacer es agilizar ese trámite y permitir que el área de cuentas por pagar remita las facturas a realmente quien tiene la capacidad de resolver esas incidencias. ¿Qué información disponemos de una factura? Bueno, una vez pasado el proceso de gestión documental, lo que hemos transformado es una factura en papel, como sería esta. Vamos a poder comprobar la imagen en datos. Vamos a disponer de unos datos de cabecera de la factura, la fecha, el número de la factura, el proveedor al que pertenece, importes, la entidad, es una aplicación multientidad. Bueno, pues una serie de datos de cabecera. El origen de la factura, veremos que podemos manejar facturas que han recibido en papel, como hemos hablado, EDI, factura electrónica, pues una serie de datos. Y después dispondremos, además de esos datos de cabecera, vamos a trabajar a nivel de línea de detalle de factura. Esto en la parte de facturas con pedido es una de las claves. Podemos manejar una factura sin pedido en total de base imponible, por ejemplo, porque vamos a codificarla, pero al tramitar facturas con pedido sí necesitamos trabajar a nivel de línea de detalle para poder después asignar esas líneas de detalle a pedidos concretos, a posiciones de pedido, a entradas y a posiciones de entrada. Es decir, siempre vamos a poder trabajar al nivel más bajo en la comparación entre la factura y los elementos externos.
Esto nos dará una flexibilidad muy grande a la hora de poder asociar una factura contra múltiples pedidos, una factura contra múltiples entradas y todas las combinaciones que se nos vayan ocurriendo. Esta es una factura ahora mismo que vamos a simular que se recibe, es la factura 512629. Y imaginaros que hemos recibido la factura entra en la aplicación, es una factura asignada al circuito con pedido y lo que vamos a hacer es, bueno, si hubiera entrado ahora en la aplicación, vamos a ver cuál es el resultado final de esta factura. Fundamentalmente hay una serie, hay un workflow teórico definido por detrás, hemos modelado cuáles son los pasos que se supone que debe dar la factura, pues entra, comparamos contra los elementos externos, que es lo que llamamos nosotros el motor de matching, y avanza en función del resultado de esa comparación, avanzará a distintos estados. La aplicación lo que nos va a permitir es tener agilidad, como decíamos antes, en toda la tramitación de las facturas. El propósito de contabilizar y agilizar el trámite de las facturas es reducirlo. Ahora sabemos que una media en la tramitación de las facturas con pedido es de 15 días. Normalmente lo que vamos a tratar de hacer es reducir ese tiempo de tramitación de las facturas. Vamos a pasar de 15 días a horas en la medida de lo posible. Si nosotros recibimos las facturas y las digitalizamos en un determinado momento, lo que vamos a hacer es, si entra en el motor de comparación y el resultado positivo es positivo, pues que lo que decíamos que antes tardaba 15 días, pues poderlo hacer en un plazo de 3-4 horas. Conseguiremos de esa manera que uno de los problemas que tiene el circuito de las facturas con pedido, que es el elevado volumen de documentos, pues quede reducido. Este es un ahorro en tiempo y obviamente tiene una repercusión en un ahorro económico pues de manera muy significativa. Otra de las características que tenemos en la aplicación es, tratándose de una herramienta workflow, siempre vamos a registrar todos los eventos. Un evento es un acontecimiento en la factura, vamos a gestionar y vamos a tener constancia de todo lo que ha ido aconteciendo en la misma. Vamos a saber cuándo se ha recibido una factura, vamos a saber en la parte de gestión documental, como es este caso que estamos viendo aquí abajo, cuándo se ha recepcionado, cuándo se ha preparado, cuándo se ha escaneado, el archivo temporal, el archivo definitivo, bueno, pues una serie de eventos. Vemos siempre la fecha con la hora, el tipo de evento y el responsable que ha realizado la tarea. ¿Qué obtenemos con esto? Pues ventajas innumerables, ¿no? Primera, la que comentábamos al principio de la visibilidad. Va a ser muy importante para el área financiera disponer de información suficiente para saber dónde está cada factura. En el caso de las facturas con pedido, la ventaja va a venir por todo el trámite de agilizar la contabilización y por lo tanto no impacta tanto los estados financieros que normalmente están los estados financieros en la parte de facturas con pedido normalmente vienen reflejados en el momento de la provisión, a la hora de realizar la entrada, ¿vale? Y en la parte de las facturas sin pedido, lo que sí vamos a tener es ventajas a la hora de recuperar el gasto. Saber tener información en qué estado está cada factura, saber cuál es el importe de la parte de codificación y cómo está, ¿no? Con lo cual sí vamos a ganar mucha visibilidad en la parte contable y vamos a ganar mucha visibilidad en la parte de trámite del proceso. Lo que vamos a tener vamos a generar siempre mucha información. Como habéis visto, en estos eventos queda constancia de todo lo que va aconteciendo y disponemos de módulos muy potentes de información con los que conseguimos generar una serie de reportes. Reportes que transformamos en métricas y que con periodicidad semanal, mensual o la que acordamos con nuestros clientes remitimos como una forma de poder medir la calidad del servicio. Lo que estamos viendo en los proyectos que llevamos a cabo, y muy significativo en la parte de facturas con pedido, es que el volumen, que es uno de los problemas de la parte de facturas con pedido, y los picos de trabajo pueden enfrentarse y acometerse sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de que hay empresas que tramitan millones de facturas a lo largo del año
y hay pues campañas de verano, campañas de Navidad, hay picos de trabajo a los que suele ser difícil hacer frente. Tratándose de un trabajo fundamentalmente manual, pues la carga de personal varía o fluctúa mucho con el paso del tiempo, ¿no? Pues una de las ventajas que vamos a conseguir automatizando el proceso es obviamente no necesitar esas previsiones en la carga de recursos para hacer frente a la tramitación de las facturas. Otra de las ventajas que vamos a conseguir pues es claramente un ahorro económico. Lo que estamos diciendo es que si somos capaces de cuadrar el 80 o el 85% de las facturas de manera automática, los recursos necesarios para hacer frente al 15% restante de las facturas, pues obviamente son muchos menores. Y por eso vamos a centrar siempre en estos proyectos nuestro objetivo en tratar de analizar cuáles son las características del matching y tratar de entender cómo hacemos para que las facturas que en un determinado momento no cuadraban, pues pasen a cuadrar de manera automática. A ver si conseguimos conectarnos. Bueno, habíamos procesado una de las facturas, era esta que empezaba por 5, y bueno, básicamente lo que vamos a comprobar ahora mismo es, de manera un poco rápida, cuál ha sido el resultado de este matching, ¿no? Lo que tenemos es una información de cuadre. En la parte izquierda disponemos de la información de la factura, lo que es la línea de detalle que hablábamos antes de la factura, con la información que esa factura disponga a nivel de línea, unidades, precios unitarios, IVAs, bueno, pues, la referencia al pedido, la referencia al albarán o cualquier otra referencia que podamos manejar para comparar. Y en la parte de la derecha lo que disponemos es pues, de la información de comparación, ¿no? Esa comparación puede ser hecha contra 2 elementos o contra 3 elementos. 2 elementos es la factura contra el pedido, 3 elementos es la factura contra el pedido contra una entrada, una recepción, un albarán. Y lo que tratamos de hacer es asociar siempre la línea de factura a la línea al nivel más bajo, en este caso a la línea de la entrada. Pues, podéis ver que hemos asociado la línea 0 de esta línea 0 de la factura a una línea 0 de una entrada, la línea 1 y la línea 2. Y gráficamente, de alguna manera, vamos identificando qué diferencias existen, si hay diferencia de importe o si hay diferencia de unidades. Este sería un ejemplo de una factura recepcionada en un momento del tiempo que no ha hecho o no ha implicado ningún tipo de recurso interno dentro de la compañía. Ha sido un cuadro automático. Esta factura generaría el output de la aplicación sería un fichero de contabilización. Como decíamos, el elemento fundamental, además del cuadro automático, es la resolución de excepciones. Sabemos que el 20% de las facturas consumen normalmente, pues el 80%, aplicaría la regla del 20-80, el 80% del tiempo de recursos dedicados. Y además, tiempo, que decíamos, en muchos casos consistente en asignar la tarea pues entregando la factura de manera manual o de alguna otra forma a los responsables de la misma. Lo que hemos visto es que a través de la categorización del tipo de excepción y disponiendo en la aplicación de las personas que tienen que intervenir en el proceso, no solo de cuentas por pagar, sino de cualquier otra persona de la compañía, podemos asignar las facturas, podemos categorizar muy bien los tipos de diferencias y asignar las facturas a los responsables. Ejemplos de tipos de excepciones que disponemos, creo que hay como más de 50 tipos, pues es un pedido no encontrado y una factura que debería venir con pedido, no somos capaces de encontrar en la base de datos, o tenemos un error en el número de la entrada, o tenemos una diferencia en el importe, bueno, pues hay, o falta recepcionar, es decir, hay una tipología muy grande de facturas, de facturas de tipo de excepción para cada factura. Y en función del tipo de excepción que exista, pues la solución que planteamos va a ser una u otra. En este caso, que hemos dicho que es una factura que no encontramos el pedido, una de las opciones que vamos a tener es, bueno, vamos a cambiar el circuito de la factura. Hay facturas o proveedores con los que habitualmente trabajamos con pedido y en otros casos en esos mismos proveedores vamos a trabajar sin pedido. Pues lo que haríamos es, vamos a decir, esta es una factura que no debería llevar pedido. Al no llevar pedido, lo que vamos a hacer es cambiar la factura al circuito de aprobación de facturas. Se tramitaría, por lo tanto, como una factura sin pedido. Y los pasos que va a seguir esta factura pues serían unos pasos distintos. Iría al circuito de aprobación y a partir de ahí pues avanzaría. ¿Qué tipos de errores comentábamos que teníamos? Pues también va a depender de ese nivel de comparación al que queramos llegar, ¿no?
En este caso lo que estamos diciendo es una factura sencilla, una línea, hemos encontrado un pedido, este pedido tiene una entrada asociada, pero lo que nos ocurre es que, bueno, no tenemos una diferencia de unidades, pero sí tenemos una diferencia de importe. Bueno, como hemos identificado esta diferencia, después haremos un poco lo que el RP de destino o la práctica o el procedimiento de la compañía diga, ¿no? Hay tolerancias que podemos aceptar y hay otras que no podremos aceptar. En este caso estábamos permitiendo una tolerancia de 0,6 euros, 60 céntimos, y la diferencia en factura es pues, de 1,2, ¿no? Es una diferencia no aceptada. ¿Qué podemos hacer con esta factura? Pues igual, habremos hecho un análisis y una procedimentación del circuito a seguir. En este caso, fundamentalmente lo que haríamos es, aceptaríamos la diferencia y lo que haríamos es codificar, que es asignar una cuenta contable por ese importe. Obviamente este paso puede ser automático, ¿no? Hay compañías donde, habiendo identificado bien el pedido y bien la entrada, lo que hacemos es contabilizar esto pues, en una cuenta de diferencias de precio o bueno, cualquier otra cosa. Pero bueno, existen distintos tipos de salida en función de los problemas con los que nos vayamos encontrando. Hemos visto un problema en importe, vamos a ver un problema en recepción. Bueno, pues aquí tenemos una factura que tiene 8 líneas de detalle y lo que nos está pasando es que no somos capaces de asignar todas las posiciones de factura a entradas. Bueno, pues tendríamos una diferencia en unidades y tendríamos una diferencia en importes. ¿Qué mecanismos de salida tendría esta factura? Pues el primero, así como hemos hecho un matching automático, tendríamos la opción de ayudar a la aplicación y hacer un matching manual. Imaginaros que no hay datos suficientes en la factura, pero pues la persona que tramita conoce bien al proveedor y es capaz de encontrar las entradas disponibles. Obviamente ese paso existiría. O, bueno, en este caso a lo mejor lo que ocurre es que no existen entradas porque realmente no se han dado. El responsable de esta tarea quizá no debe ser el área de cuentas por pagar, sino que sería pues una persona de logística encargada de gestionar y decir, oye, efectivamente, en este pedido pues tenías 6 entradas o 6 posiciones y falta una. Bueno, pues, hay distintas problemáticas y por lo tanto también distintas soluciones para cada una de ellas. Vamos a intentar, hemos visto en la plataforma cómo se mueven las facturas y ha habido una que ha tardado más de la cuenta porque ha habido algún tipo de error, que hemos visto que ha pasado de un estado de entrada, según entraba, a un estado de contabilización. Esa es una factura que en el ejemplo lo que queríamos simular es que cuadraba y realmente ha cuadrado de forma automática. Pero la clave está en saber por qué y cómo. Es decir, las vías de automatización que todas las empresas acometen es la de intentar, cuando reciben las facturas, extraer la información para cruzarla con sus pedidos o con sus entradas. Un poco por concepto, remarcar lo que ha dicho José, tenemos cuadres de 2 vías cuando comparamos contra un elemento exterior, normalmente pedido, y cuadre de 3 vías cuando comparamos contra un elemento exterior, que es el pedido, pero además tenemos en cuenta si la mercancía ha sido recepcionada o no. Entonces, de cómo sea yo de efectivo en este modelo de cuadre, voy a poder trabajar en ese 45% estándar, que es lo que se consigue automatizar de forma tradicional, o superar la barrera del 80% o incluso del 90%. ¿Cuáles son los campos por los que comparamos? El primer componente es qué campos tengo yo entre los elementos a comparar para poder encontrar referencias. El primero y el más evidente es el número de pedido o orden de compra. Es decir, normalmente nosotros cuando emitimos un pedido a un proveedor, este proveedor nos lo identifica en la factura. Luego también tengo otros, tengo los importes de las facturas, tengo también las unidades, tengo también las fechas de los pedidos, tengo también las fechas, los números de albarán, tengo las fechas de entrada, tengo elementos externos, tengo referencias de producto. En la utilización de todos estos que he dicho después del número de pedido es donde normalmente va el éxito. ¿Por qué digo que en estos va el éxito? Normalmente los procesos se desarrollan de forma primaria diciendo, bueno, yo ya he generado un número de pedido, este número de pedido se lo he dicho a mi proveedor me lo especifica en la factura y yo lo cojo de forma manual, lo capturo y lo comparo. Y
como es el mismo, ya tengo encontrado el pedido. Esta es la vida en un mundo perfecto. En un proceso de facturas, el mundo perfecto significa 45%. Es decir, no hay un porcentaje superior intentando comparar elementos primarios de forma numérica y de forma exacta. ¿Por qué? Porque en todo el proceso de facturas estamos sometidos a la cadena del error. Es decir, nosotros efectivamente emitimos un pedido y se lo damos al proveedor. Muchas veces se lo damos telefónicamente. Él lo anota a mano y lo introduce en su sistema. Tenemos primer punto o ruptura de control en el proceso. Es decir, ese número puede estar mal. Segundo, cuando es el proveedor el que pone el número de pedido, se lo entrega a la compañía en el momento que hace la entrada. Alguien lo teclea en el sistema del cliente y produce otro error. Tercero, por un circuito paralelo llegan las facturas. Esas facturas llegan con un número de pedido que ya puede estar inducido a error o no. Pero ese número de pedido es extractado por otra persona de forma manual que lo introduce en el sistema. Con lo cual, podemos estar comparando el mismo dato ha sufrido 2 y 3 transformaciones, con lo cual el grado de coincidencia no siempre es exacto. Entonces, cuando decimos que tenemos que trabajar en la cadena del error, tenemos que elaborar un procedimiento de matching, y voy a empezar por la última de las características que debe tener. Primero, que sea tolerante a fallos. Es decir, tenemos que saber cuál es la cadena del error y en base a esa cadena del error tenemos que tener capacidad de actuar. Es decir, cuando alguien me pone un número de pedido 1854, sabemos que hay un 6% de los casos en los que se producen bailes de números. Pues también podríamos pensar que si lo comparamos con el 1685 pueda ser el mismo, porque alguien de los que están en la cadena puede haber cometido un error. Es decir, y este es simplemente uno de los ejemplos. Tendremos que pensar qué errores son los que se cometen y hacer un proceso que sea tolerante a esos fallos. ¿Cómo? Pues aquí lo decimos. Primero, un motor tiene que ser iterativo y tiene que ser autoadaptable. El patrón de búsqueda no tiene que ser único, tiene que ser por diferentes subniveles. Si yo no encuentro un dato por exactitud, tendré que buscar entre todo el subconjunto de datos que hay alguno que se aproxime para intentar encontrar el más común, que es lo que en esencia hace una persona cuando lo hace a mano. Cuando una persona lo hace a mano y ve un número de pedido en el papel, si no encuentra ese, intenta buscar entre los disponibles cuál se le parece por importe, cuál se le parece. Y aplicando reglas seguras, poder encontrar el pedido. El primer paso es encontrar el pedido. Para encontrar el pedido tendré que buscar todas las variables que están dentro de la factura. En la medida en la que utilice más variables, tendré más posibilidades de encontrar el pedido. Igual no lo encuentro por número de pedido, porque alguien se le ha podido olvidar introducirlo. Pero igual, si encuentro un único pedido de importe igual y solo único, pues igual me es válido. Si además es de una fecha similar a la fecha del suministro, pues puedo tener más pistas. Cruzando toda esta información en un motor iterativo, conseguiré evolucionar. También tenemos que tener en cuenta que los patrones de error y los patrones de facturación son comunes por proveedor. En la medida en la que no tenga un motor de matching idéntico para todos los proveedores, sino que tenga capacidad de autoconfigurarse y de adaptarse a la configuración específica de cada proveedor, voy a poder ser más efectivo. Por ejemplo, cada proveedor tiene ciclos de facturación específicos. Hay proveedores que facturan el día 31 de cada mes todas las facturas del mes. En la medida en la que yo sea conocedor de forma automática de estos patrones de comportamiento, tendré la capacidad de, para ese proveedor, solo buscar los albaranes o los pedidos en un plazo máximo de 31 días desde su fecha factura, porque ya sabré que tiene un patrón de facturación estable. También tenemos que pensar en que hay proveedores donde no manejan esta información, números de pedido. También tenemos que pensar que hay situaciones en las que no voy a tener facturaciones ideales de por cada pedido que yo emita, el proveedor me emite una factura. Hay situaciones en las que por cada pedido se emiten N facturas. Incluso por cada línea de pedido me puede venir una factura o puede venir para varias líneas facturas diferentes. Es decir, todo este tipo de combinaciones no deseadas, pero que ocurren, que complican el cuadre, deben de estar contempladas en un motor de cuadre. Y también,
poder trabajar a nivel de línea. Es probable que yo no encuentre un pedido de 100 líneas que no me cuadre. Es bastante probable. La posibilidad de error en 100 líneas es muy alta. Pero en la medida en la que yo realice un cuadre a nivel de línea y consiga ligar producto a producto, los tornillos con los tornillos, los asientos con los asientos y las magdalenas con las magdalenas, conseguiré identificar qué línea es la que está errónea, para que cuando haya que hacer una resolución manual de esa incidencia, sepa exactamente en qué línea tiene el error y de qué tipo es, si es un error de precio, si es un error de unidades. Las claves están aquí y respetando estas claves y utilizando un motor tipo el que tenemos nosotros, podemos coger y superar de forma razonablemente fácil y en plazos de tiempo muy cortos, en tiempos de un mes, con las facilidades de autoadaptación, tengo capacidad de superar el cuadre automático, el porcentaje del 83%. Es decir, entre nuestros clientes tenemos porcentajes por encima del 90% en facturas EDI. Es verdad que una factura electrónica tiene un porcentaje de cuadre un poco mayor por la propia naturaleza de que hay un error menos en la cadena, un elemento menos con posibilidad de error, que es el error de transcripción o de verificación de la factura, ¿no? Pero en una factura a papel, superar el cuadre del 83% es alcanzable y de hecho están disfrutando de él todos nuestros clientes. Luego, ¿cuál es la idea? Es decir, nosotros, si tenemos las claves, podemos automatizarlo o podemos externalizarlo. ¿Cuál es la diferencia entre acceder a un modelo u otro? Es decir, nuestro modelo estándar es el de prestar el servicio. Nosotros, para nuestros clientes, recibimos sus facturas y le devolvemos facturas contabilizadas en su sistema contable. ¿Por qué? Porque así como en un modelo tradicional hay que hacer una inversión tanto en escáneres si tengo facturas en papel como en softwares de validación, como hacer implementación de workflows y de motores de matching que en un escenario no excesivamente ambicioso me voy a mover en inversiones por encima de los 150.000, 180.000 euros. En el caso de un proceso de automatización y externalización solo tengo que invertir en el setup del proyecto. Esto estamos hablando del orden de los 10.000, es decir, estaremos comparando 180.000 con 10.000 como único coste de acometida de servicio, ¿no? Y luego la gran ventaja es que el gasto anual no viene en el caso de la automatización in-house, por recursos humanos o por cuotas de mantenimiento de software o gestión de licencias, ¿no? Viene por el pago por factura. Es decir, normalmente se paga por cada factura que se procesa. Y luego el gasto adicional que tendré es los recursos humanos internos que el cliente se queda, que normalmente suelen estar en el 10% de los que anteriormente tenía. Es decir, en lugar de un departamento en un ejemplo de alguien que pueda tener 100.000 facturas, que va a tener un volumen de personas de 10, más o menos para controlar este proceso se quedaría con una sola persona. Más o menos sería la necesaria para controlar el proceso. El resto serían horas liberadas para otros gastos. ¿Cuáles son los beneficios? Y esta transparencia la solemos poner de cada uno muchos están detalladas por nuestros clientes. ¿Cuál es la principal ventaja o las principales ventajas que tengo? Además de todas las que están aquí detalladas, la primera es el ahorro. Es decir, pensar en un ahorro de un proceso tradicional a un proceso externalizado superior al 40% es totalmente alcanzable. No es una quimera, sino es totalmente alcanzable. Suele ser lo que de media se ahorran nuestros clientes. Y el segundo punto, que es el ahorro es consecuencia de este segundo punto, es decir, que vamos a poder incrementar nuestro cuadro automático al 83%. Esto quiere decir que la gente o los empleados se van a dedicar a lo importante, a las facturas que realmente hay que prestar atención, a ese 17%. El 83% de las facturas no se van a ver. Esto tiene impacto en el coste y tiene un impacto tanto más positivo en los ciclos de proceso de facturas. Así como veíamos en la primera transparencia que una factura se tarda de media 21 días en cuadrar, nuestros SLAs con clientes están en el ámbito de las 12, 16, 18 horas desde que la factura es recibida. En principio son las ventajas principales, aparte de que voy a tener proceso bajo control, aparte de que voy a tener métricas de seguimiento y voy a tener elementos de medida que me van a permitir acometer una mejora efectiva. Sin más, pasamos a las preguntas si tenéis algún tipo de
dudas. Bien, pues recordaros que podéis plantear las preguntas en donde pone questions en el panel de control, o también si levantáis la mano sabré que queréis hacer o plantear una pregunta vía voz IP. Si tenéis micrófono, tenéis que tener micrófono para ello, directamente a los panelistas. Bien, bueno, pues mientras se animan los asistentes a hacer las preguntas, me gustaría plantearos a mí un par de ellas. El software que tenéis vosotros, este software que nos habéis enseñado, ¿se vende independientemente? Bueno, realmente no. Normalmente el software que es parte del servicio que nosotros prestamos, nosotros nos dedicamos a prestar servicio de proceso de facturas de proveedor. Y lo que utilizamos es una plataforma por debajo, una plataforma terriblemente avanzada como la que habéis visto, pero es parte de la prestación del servicio. Normalmente no se suministra o no se licencia al uso. Es decir, la gente se conecta a nuestro entorno y procesa las facturas desde nuestro entorno en un entorno totalmente externo a su compañía. Es decir, el cliente solo necesita un navegador para procesar sus facturas o actuar entre sus facturas. Luego depende de eso, hay clientes donde el nivel de servicio empieza en que se reciben las facturas, se digitalizan y se ponen a su disposición en nuestra plataforma, y él utiliza las herramientas para mejorar la productividad, y hay otros clientes que nos contratan el servicio de Cuadre o el servicio de atención a proveedores o el servicio de gestión de incidencias, ¿no? Pero realmente el software en sí es un componente del servicio. Nosotros lo que hacemos es prestar servicio. Uh-huh. Digamos, el servicio que vosotros ofrecéis, entiendo que es independiente del ERP que tenga el cliente y es integrable con cualquier ERP que tenga el cliente. Eso sí, una de las ventajas que tiene esta aplicación es que no trata de sustituir ningún ERP. Es una aplicación intermedia que lo que viene es a cubrir un hueco que hemos visto que existe en los sistemas contables, ¿no? Entonces, vamos a nutrir o alimentar la aplicación de información que no tiene por qué venir necesariamente del sistema contable. Hay compañías que trabajan con sistemas operacionales para la parte de logística, con sistemas de compras, y después acaba todo en un sistema contable, ¿no? Lo que tratamos de hacer es, bueno, pues tener una situación intermedia que aglutine esos elementos y que desemboca en un fichero de contabilidad. Nos da igual que el sistema de destino sea un SAP, un GD Edwards, un ContaPlus. Al final, la información que requieren esos sistemas la conocemos y lo que hacemos es adaptarnos al formato de los ficheros de entrada, que ya todos los RPs admiten un fichero de entrada, ¿no? Pero es totalmente independiente. Y una de las ventajas que tenemos es precisamente eso. Trabajamos en compañías que tienen sistemas contables distintos, porque son corporaciones que tienen entidades jurídicas distintas, que están en localizaciones geográficas distintas, y lo que podemos es de alguna manera unificar y uniformizar los procesos, ¿no? Y esta es una de las ventajas grandes. Uh-huh. ¿Qué porcentaje de facturas se puede hacer en automático? Es lo que hemos visto. O sea, normalmente nosotros garantizamos que el 85% de las facturas van a cuadrar en automático. Eso no quiere decir que eso no se pueda superar. Como he dicho antes, tenemos clientes donde el cuadre automático está por encima del 90%. Depende mucho también de la naturaleza de la factura y de la complejidad. Pero en un entorno complejo, donde mercado de distribución, donde se trabaja a nivel de línea, donde las facturas son facturas con un volumen de líneas superior a las 100, trabajar en entornos de cuadre del 85% son totalmente alcanzables, que es el caso más dramático, más difícil. Es decir, cuadre a nivel de línea con facturas de gran tamaño, ¿no? Es decir, pensar y además en el entorno de distribución donde las tolerancias son muy bajas, ¿no? Pasar del 85% está alcanzado, demostrado y es conseguible en cualquier cliente. Uh-huh. Cuando hablamos de ISIAP, una de las cosas que más me sorprende es cuando habláis del volumen de facturas
que mueve a algunos de vuestros clientes? Hablamos de millones de facturas al año. ¿Existe algún límite en el volumen de facturas que se pueden llegar a tramitar con este servicio? No, de hecho no. O sea, nosotros lo mismo tenemos clientes que están procesando 1 millón de facturas, 2 millones de facturas año, clientes que están trabajando con 100.000 facturas año, clientes que están trabajando con 10.000 facturas año. Es decir, realmente la mejora la puede obtener cualquiera, ¿no? Sí es verdad que lo más impactante es clientes que tengan que superen el millón de facturas. Es una cifra mágica, es una cifra que no todos los clientes la superan, pero realmente la complejidad del proceso es la misma en clientes que tenemos que pueden estar manejando 10.000 facturas. Hay solo una diferencia de volumen. El que tiene 10.000 facturas tiene 25 casos, el que tiene 1 millón tiene los mismos 25 casos, pero multiplicado por 100, ¿no? Realmente el volumen no es una componente preocupante ni por arriba ni por abajo. Es decir, se lo puede permitir implementar acometer un proceso de externalización alguien que esté gestionando 10.000 facturas año, lo mismo que alguien que esté gestionando 1 millón. Bien es verdad que normalmente una de las variables detonantes del desorden es el volumen, ¿no? A mayor volumen normalmente suele existir un mayor grado de imperfección en el proceso y por lo tanto un mayor potencial de mejora, ¿no? Pero en este caso el volumen no es una limitante, ni por arriba ni por abajo. ¿Cuál es la arquitectura que tiene la aplicación que habéis desarrollado? Es una aplicación, o sea, la aplicación que utilizamos nosotros de soporte, esta que hemos visto, Easy API IP, viene el IP viene de Invoice Processing, es una plataforma abierta. Está desarrollada con arquitectura de 3 niveles, tradicional. Tenemos el nivel de presentación separado, hay un módulo de acceso desde teléfonos móviles o desde BlackBerrys para todo lo que son los procesos de aceptación y consultas básicas, y trabaja con sistemas de gestión de base de datos relacionales tradicionales. Lo mismo trabajamos, nos acoplamos trabajamos con clientes con Oracle, nosotros trabajamos con bases de datos de libre distribución, y en otros clientes se trabaja con Microsoft SQL Server. Y en cuanto a la parte de interconexión con el ERP, como antes comentaba José, somos abiertos, trabajamos con diferentes ERPs, lo mismo trabajamos con SAP que con GD Edwards. Con SAP soportamos Web Services, soportamos BAPI, con GD Edwards soportamos todo lo que son sus estándares de contabilización. Es decir, es una arquitectura de 3 niveles, y en el nivel de interface nos adaptamos tanto nos adaptamos a cualquier ERP como protocolo de comunicación, y soportamos lo que son interfaces tipo batch, más basados en intercambio de ficheros, como consulta online e interconexión online con el ERP. Vale, vamos a ver. Juan Antonio Santiago me pregunta: hola, ¿las facturas en papel cómo se introducen en el sistema? ¿Se escanean? ¿Se haría desde su software? Sí, realmente la factura en papel, lo que hemos visto ha sido el punto de entrada de una factura. Como decíamos en el tercer slide, es decir, realmente un proceso de cuadre es independiente del origen de la factura. Y un proceso de cuadre lo que tiene que tener es datos. Nosotros manejamos datos. Como para manejar datos, cuando una factura me viene en un formato EDI, solo tengo que hacer una adaptación de protocolo o una importación de información. Si me viene con formato de factura, solo tengo que hacer adaptación electrónica. Cuando la factura viene en papel, la forma de convertirla es con procesos de digitalización. En la plataforma, como parte de... Hay algún otro seminario donde hemos hecho más hincapié en este punto. Creo que en uno que hablaba de la automatización del proceso en plan genérico, donde se habla del ciclo de gestión documental. Aquí lo que hacemos es, una factura cuando entra en papel, es digitalizada, se digitaliza de forma certificada, de tal manera que según la normativa europea esta factura puede ser destruida. Tengo la imagen digital, luego le aplico procedimientos de OCR y validación de facturas, y esto nosotros también lo ofrecemos como servicio, es transparente para nuestro cliente. Nuestro cliente nos manda las facturas o se las recogemos en un apartado de correos, y esas facturas se convierten en datos y aparecen en la plataforma. Los pasos de una factura en papel son los que hemos dicho. Pues la primera es la preparación, que es coger la factura, abrir el sobre, desgraparla, y separar los anexos de la factura. Luego está el proceso de escaneo de forma
con digitalización certificada, luego está el proceso de validación de OCR, un proceso automático que extrae la información en bruto de la factura buscando palabras clave, y luego un tercer paso de validación manual de la factura para validar aquellos campos que el OCR haya cogido o no haya de forma incorrecta o no con el grado de confianza adecuado, ¿no? Y a partir de este momento ya tengo una imagen en papel, como hemos visto antes en la apertura del PDF, y como segundo paso tenemos los datos de la factura, que es lo que nosotros a partir del momento de entrada de la factura utilizamos como parte importante del proceso. A ver, Pedro Prieto ha levantado la mano. Voy a abrirle el micrófono. No sé si querrás hacer una pregunta por el micrófono. Pedro, ¿quieres hacer la pregunta por micrófono? Vale, pues la ha planteado por escrito, o sea que te la transmito, Gonzalo. ¿La digitalización certificada especifica cierre de periodos fiscales con firma de la base de datos? Sí, claro, eso no era el objeto de este seminario, pero sí, efectivamente. La digitalización certificada tiene dos pasos principales, ¿no? Según la normativa europea y más según la normativa española, que es más restrictiva en este aspecto, la digitalización certificada debe de cumplir, primero, que la imagen de la factura es fidedigna con la imagen escaneada. Esto se consigue a base de un proceso de firma del documento digitalizado, además en un proceso ininterrumpido desarrollado en memoria en el momento del escaneo. Esa es la primera parte de la digitalización certificada. La segunda parte de la digitalización certificada es lo que en terminología de digitalización certificada se conoce como la firma del repositorio. Esto es el empaquetamiento de esas facturas en PDF o en el formato que quiera, no existe ninguno en concreto, siempre que esté firmado, esas imágenes firmadas, empaquetadas con los datos contables extraídos de las facturas. Esto es, que son los datos, como mínimo, los datos básicos, que son el número de factura, que son el CIF del proveedor, el CIF del cliente, el importe, impuestos, lo que son los datos que normalmente se utilizan para declaraciones de impuestos estándar o declaraciones de IVA. En cada corte de periodo hay que proceder, y esto lo hace la aplicación de forma automática, hay que proceder a un firmado de esas imágenes con la información extractada. Es decir, no sirve de nada solo la imagen de la factura, no sirven de nada solo los datos, es una firma conjunta de lo que en esta terminología se llama el repositorio, que no es más que el conjunto de imágenes de facturas escaneadas con el conjunto de los datos extractados. A raíz de la pregunta que ha hecho antes Juan Antonio, cuando habláis del cuadre con los albaranes, ¿los albaranes también se digitalizan? ¿Cómo hacéis el tema de los albaranes? Bueno, el tema de los albaranes. Hay que entender primero dos funciones que tiene el albarán. Para el procedimiento de cuadre de las facturas, normalmente el albarán es un documento que viene del sistema contable o del sistema operacional o donde se haga la recepción de la mercancía del cliente. Es decir, nosotros manejamos el dato. El dato de las entradas que él ha dado en el sistema. Cuando yo soy una tienda de supermercado y recibo 25 yogures de la marca X, yo en mi sistema digo que he recibido 25 yogures de sabor natural, no de los azucarados y que tienen y que ha sido con tal fecha. Entonces, ese es el registro que nosotros llamamos albarán. Como tal, hay otros procesos que no son objeto de un proceso de cuadre, donde la gente suele digitalizar el albarán, pero es para efectos de cuando se pide una solicitud de compra. Esto normalmente la digitalización de albaranes viene dada en el lado del proveedor, ¿no? Cuando yo como cliente reclamo a mi proveedor, oye, por favor,
por favor, quiero esta entrada, no la tengo, por favor envíame el albarán firmado por mí. Ahí entramos en un proceso de digitalización de albaranes. También hay otra parte, cuando nosotros hablamos de albarán, hablamos también de albarán electrónico, que es otro elemento en el que nosotros trabajamos. El albarán electrónico es, nuestra aplicación soporta que nuestro proveedor nos envíe los albaranes que él nos ha entregado para que esas entradas que normalmente da la persona de la tienda que ha dicho han entrado 25 yogures naturales, esto sea una entrada electrónica. Y en lugar de tener que introducir la entrada de forma manual, luego tenga en mi compañía un proceso de validación, un workflow de aceptación de esos albaranes, de tal manera que yo pueda, tenga la capacidad de no teclear todas las entradas, sino que estas me las introduzca el proveedor por procedimientos de comunicación seguros y por transmisión electrónica. O sea, gestionamos los dos tipos de albaranes. Cuando hablamos de digitalización de albaranes, normalmente lo hacemos desde la perspectiva del proveedor para poder suministrar estos de forma rápida y eficiente a su cliente ante una demanda. Entiendo entonces que tendréis diferentes casos en el sentido de que habrá clientes, a lo mejor, pues que tienen, digamos, ya todos esos datos, tanto de albaranes como de facturas de los proveedores, digitalizadas, ¿no? Y habrá otros casos en los que sois vosotros los que tenéis que o ayudar o hacerlo directamente esa digitalización o esa automatización, digamos, convertir esa información que en un momento dado puede venir en papel, convertirla en digital, ¿no? Así es. El caso más común es el primero que has dicho. El segundo también se da. Hay gente que recibe los albaranes, hace una firma manual, luego quiere contrastar contra los albaranes, pero no los quiere introducir en su sistema. En ese caso, nosotros, por un proceso, lo mismo que las facturas, por un proceso de OCR y extracción de información, en el caso de los albaranes suele ser manual, porque casi todos son manuscritos, ¿no? En muchos casos, ¿no? En este sector de cliente que no tiene en su sistema las entradas, normalmente suele gestionar albaranes manuscritos, se extractan y se puede hacer el mismo cuadre de 3 vías, al igual que cualquier otro. Sí, en esta línea Juan Antonio pregunta, es decir, la información de pedidos barra entradas para hacer el matching lo recuperáis del RP, ¿no? Normalmente sí, es lo que comentaba Gonzalo. Normalmente nuestros clientes disponen de estos, no necesariamente el RP, de estos sistemas operacionales o sistemas contables, el módulo que sea, donde existe esta información albergada. Pero también es verdad un poco que lo que comentaba Gonzalo, ¿no? Que trabajamos con clientes que no disponen de estas aplicaciones y nosotros les ayudamos. Es decir, existe un módulo de albarán electrónico donde, sin necesidad de que el cliente disponga en su sistema de un módulo de recepción, se puede generar las recepciones en nuestra aplicación. Y también tenemos en la aplicación, como hemos visto hoy, un módulo para gestión de pedidos. Es decir, hay un módulo sin la complejidad de un sistema de compras con un maestro de materiales y de una forma un poco más sencilla, un poco más light, tenemos la posibilidad de generar pedidos siempre encarado a la tramitación posterior de las facturas, ¿no? Entonces existen las dos formas, que recibamos la información del RP o que la información se genere y se procese en esta aplicación. También tenemos que tener en cuenta que puede existir la posibilidad de lo que hemos hablado antes, del cuadre de 2 vías. No todos los clientes tienen un cuadre de 3 vías. Es decir, nuestros workflows son totalmente parametrizables y en muchos casos, por ejemplo, el caso de los pedidos de servicios, donde yo estoy contratando consultoría. Aquí normalmente casi nunca existe un proceso de entrada. Tú recibes la factura y cuando te dice el consultor que has estado 600 horas es cuando sabes las unidades que has recibido, y en este caso solo comparas contra el pedido. Sueles comparar que efectivamente el pedido tenga las suficientes unidades y que el precio unitario de hora sea el acordado, ¿no? Todo esto podemos aderezarlo con que cuando no haya albaranes haya un proceso de matching contra el pedido de precio, más luego una aceptación manual de la persona diciendo, sí, efectivamente, ha facturado 600 horas de consultoría y yo las he recibido. Entonces, podemos jugar primero con un matching de 3 vías, que es el que
nos hemos estado centrando en hablar, el comparar la factura con el pedido y con la entrada o albarán. Podemos jugar con un matching puro de 2 vías, donde yo compare solo contra el pedido y diga, bueno, yo tengo consultoría contratada a este señor, tengo horas remanentes suficientes, perfecto, la doy por válida, o puedo jugar con un proceso de cotejo de 2 vías más aceptación de servicio, ¿no? Que es, todo está correcto, pero una persona me valida que el servicio es adecuado y que esa factura debe de evolucionar. Normalmente tenéis acuerdos con empresas como, por ejemplo, Kofax o Ritsoft, que se dedican a todo lo que es la digitalización de las facturas, ¿o no? ¿O trabajáis un poco... ¿Tenéis algún acuerdo con algún partner de este tipo o no? A ver, sí y no. Es decir, nosotros tenemos acuerdos con algunos de los que has dicho y algunos otros que no los has dicho, donde utilizamos su tecnología, normalmente sus motores de OCR, como base para nosotros prestar el servicio, pero siempre utilizando como base para nosotros prestar el servicio y en base a desarrollos adicionales que tenemos. Es decir, de los que has dicho, no voy a entrar en cuáles son mejores o peores, pero algunos funcionan de forma razonable, otros no funcionan. Hay algunos que funcionan con facturas con líneas, pero no con totales, otros permiten. Es decir, no hay ningún fabricante hoy por hoy, y habría que añadir Captiva, habría que añadir otros fabricantes que tengan una solución global que sea perfecta y que consigas capturar las facturas más allá de un 10%. Aunque todos estos, cuando te dan la publicidad, te dicen que el 80% de la factura se coge en OCR en automático, tristemente el que se lo invente se hará millonario, pero porque no es así, ¿no? Es decir, en la captura de facturas de proveedores es terriblemente compleja, cada factura es diferente y normalmente nosotros utilizamos de cada fabricante para cada tipo de factura una porción de su software más software adicional que nosotros desarrollamos que nos ayuda a ser bastante más efectivos que con las plataformas en sí. Pero somos usuarios, ¿no? Como puede ser cualquier otro, igual usuarios de mayor volumen porque manejamos muchos millones de facturas, pero no existe ninguna relación de alianza como tal. A ver, Juan Antonio pregunta, dice, en el caso de que la factura después de hacer un matching de 3 vías esté cuadrada automáticamente, en el caso de un RP SAP, ¿qué se recibe en el sistema SAP? ¿Un documento de verificación y contabilización de factura como el que se genera desde la MRO, desde la Miro? ¿Miro? No sé si lo... Sí, es Miro. Vale. Lo estás diciendo bien, Daniel, es Miro. La Miro es la transacción estándar de SAP para contabilización de facturas con pedido. ¿Qué se recibe? Bueno, se va a recibir lo que necesitéis recibir. Efectivamente, cuando trabajamos con SAP, normalmente utilizamos BAPI estándar y contabilizamos a través de, o simulando la Miro, ¿no? Pero hay ocasiones que se quiere información adicional, es decir, para completar la transacción Miro hay una serie de información, pero en muchos casos añadimos información adicional para otros módulos o información que después utilizan los clientes para otros motivos, ¿no? Pero hablando de la Miro, sí contabilizaríamos contra la BAPI Miro, contra el estándar, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a ir terminando. Me gustaría preguntaros qué conocimientos técnicos son necesarios para parametrizar la aplicación y para definir los circuitos de tramitación. Realmente nosotros cuando acometemos un proyecto hay varias fases, ¿no? La primera es la de setup, donde modelizamos los workflows, donde con el cliente definimos cuáles van a ser sus procesos, y esto es una fase tradicional de setup de proyecto con cierto componente de desarrollo, poco, porque nuestra plataforma es, realmente nosotros lo que hacemos es más parametrizar que programar sobre ella, ¿no? Pero dicho eso, cuando nosotros entregamos un entorno, todo lo que tiene que ver con usuarios, reglas de usuario, funciones que hace cada persona, están pensadas para que no se requiera por parte del cliente ningún informático. Es decir, para empezar, nosotros podemos dar el servicio cuando un cliente dice, oye, pues mi factura A, que tenía diferencia en precio, va a ser aprobada por el equipo de compras. Esto es algo que nos lo puede decir el cliente y lo hacemos nosotros por él, o se puede hacer directamente en la herramienta. Vía web hay un módulo donde todo lo que tiene que ver con participantes en el workflow, pasos del workflow y quién hace qué,
se puede configurar de forma muy fácil. De hecho, es muy normal que sea el propio el cliente el que lo haga. No está pensado para que lo haga el informático, sino está pensado para que lo haga un usuario. Y nosotros siempre que trabajamos, como trabajamos con facturas, pensamos siempre en que lo va a hacer un usuario contable, un usuario de cuentas por pagar, que realmente solo tenga que tener los privilegios adecuados, pero no conocimientos informáticos, ¿no? Sino conocimientos en sí de proceso. Bueno, y la pregunta del millón, si tengo la imagen, ¿se pueden destruir las facturas? Sí, esto es un poco lo que hemos hablado antes ante la pregunta de digitalización certificada. Si yo acometo un procedimiento de digitalización certificada, la respuesta contundente es sí, sin ningún problema. Muy bien, pues muchísimas gracias por la explicación, muchísimas gracias a los asistentes por haber asistido, por haber dedicado un tiempo a escuchar más sobre la gestión de facturas de proveedor. Recordaros que en tecnowebinars.com tenéis la agenda de eventos o próximos webinars que van a realizar los expertos de ICAP. Muchas gracias a todos y espero veros por aquí pronto. Un saludo.